Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Estamos como siempre visitando a las familias y sobre todo porque queremos mirar un poco, entender, saber todo aquello que de riqueza de la vida ellos también nos pueden transmitir. Upukwe Pupore son las huellas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en fin, todos aquellos que fueron dejando y van dejando en nuestras vidas los valores y los principios tan lindos para nuestra sociedad, especialmente para nuestra familia. Muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que hacemos es comenzar con las damas, ciertamente, bueno, la presentación, su nombre, dónde estamos, y si recuerda un poco vamos a recordar a nuestros papás, dónde nació usted, sus hermanos, etcétera, su formación. Y después también así de su esposo. Y bueno, padre, gracias en primer lugar por este apostolado. Y yo soy Graciela Fanego de Bianchi. Nací en Itagua, pero viví en Asunción. O sea, un tiempo, ya no recuerdo cuántos años, yo enseñé en el colegio nacional Eligia Mora de Stroessner, en Itagua. Llegué a ser vicedirectora y después ya por la facultad y todo eso mismo vine a Asunción. Claro. ¿Y cuántos hermanos eran? Y éramos en total 2 hermanos. Ah, 2 hermanos. El doctor Víctor Ismael Fanego, ya de feliz memoria. Desde el cielo, ¿no? Desde el cielo, sí. ¿Y él era mayor o menor? Él era mayor que yo. Sí, mayor que yo, de la misma promoción que nuestra amiga. Ya. ¿Y tu padre de dónde era? Y mi padre era... Mi mamá era de Itagua. Ah, tu mamá era de Itagua. Y como ella le pidió tanto a la Virgencita de Cacupe, entonces le dijo que me pondría su nombre. Ah, y Graciela. Se fue Graciela Concepción. Ah, Concepción. Yo soy Graciela Concepción. Ah, mira. Sí. Y mi papá era de Villarrica. Villarrica. Sí. Y vino a los 12 años ya y entró ahí en la sanidad militar como cadete y después llegó a ser médico militar. Ah, médico. Creador de la autovacuna, que era un pasito antes de la vacuna para el cáncer. Mira qué lindo. Así es. Eso era tu papá. Eso era mi papá. Bueno, hoy vamos a presentarle un poco, vamos a conocerle a tu señor esposo. Muchas gracias también por recibirnos aquí. No, un placer tenerlo acá con nosotros. Yo soy Luis Roberto Bianchi, ingeniero agrónomo. Nací como usted en Concepción. No me digas, somos entonces Valle nosotros. Nací en Concepción. ¿En qué parte naciste? ¿Ahí en la misma ciudad? En la misma ciudad, porque mi padre era juez de Concepción. Y en el 47 vinimos nosotros a Asunción y por eso me convertí en un asunceno. En Asunción, pero vos naciste en Concepción. Nací en Concepción. ¿Y tu padre de dónde era? Mi papá es de origen italiano. Ah, italiano. Italiano, Bianchi italiano. Mi madre es de Pirayuí, es Amendardino. Ah, sí. Mi papá estaba por ahí siendo, no sé si era juez o comisario, entonces ahí la conoció y se casaron y se fue a Concepción. Y en Concepción nació mi hermano mayor, que ya ahora el periodista Bianchi, que era y que falleció. Él me superaba a mí 9 años, yo nací después y ahí ya vine para Asunción y ahí... O sea que son 2 hermanos ustedes. 2 hermanos. Yo tengo una hermana. Una hermana menor, un año menor que yo. Que ella nació, pero ella ya nació acá. Ya, Asuncena ya entonces. Asuncena. Bianchi, qué interesante. Pero ya en el 47 entonces ustedes ya vinieron así. ¿Y quedaron algunos de la familia Bianchi por Concepción? No. No, ya. Nosotros accidentalmente estuvimos en Concepción porque papá, no sé ni por qué razón, digamos, estuvo en Concepción y fue nombrado, era juez de Concepción. Sí. Y entonces cuando hubo el Wirirí del 47... Entonces, vinimos. Claro. Recuerdo que en el famoso barco, el Mingo, en ese vinimos a Asunción y bueno, de aquel entonces estamos por Asunción. Sí. Y yo me mantengo acá en Asunción. ¿Y dónde estudió ahí en Concepción, en la escuela? Yo no estudié nada ahí, porque yo tenía 3 años cuando vine y... 3 años tenía cuando vine. Después acá ya estudié... Acá ya estudié la primaria en San Vicente Paúl, el que está ahí cerca del Hospital Militar.
De ahí al colegio Mariscal López, y de ahí ya pasé, ya cuando entré en la secundaria en el Colegio Nacional La Capital. Ya. Después de ahí ya ingresé a la universidad. En San Lorenzo. En San Lorenzo, la Facultad de Ingeniería Agronómica, que estuve por 35 años ahí. 35 años. Enseñando. Porque estuviste enseñando. Sí, me dediqué más a la docencia. Ocupé todos los cargos habidos y por haber en materia de la universidad, de ser director de departamento, miembro del consejo del rectorado y todo ese tipo de cosas, sí, hasta incluso presidente de la Federación de Profesores Universitarios del Paraguay. Ya. Y recuerda así, a ver un poco, algunos exalumnos que venían de Carlos Fanel, por ejemplo, de Coronel Oviedo, ¿o no? Sí, el que venía lo de Carlos Fanel era Lorenzo Mesa, que fue decano. Ah, que fue decano también. Que fue decano de agronomía. Recuerdo perfectamente que él estuvo Le ahí. preguntaba eso porque como usted estuvo entonces en las altas esferas, los muchachos que se formaban allá venían muy bien formados. Sí, de la escuela agrícola. Nosotros íbamos mucho ahí, cuando eso, para más mis compañeros de estudio, que Valique Cubilla, su papá era Agustín Cubilla, el padre que era director de Carlos Fanel. Sí. Entonces yo a mis alumnos, cuando estaba allá en la universidad, muchas veces les he llevado a Carlos Fanel. Mira un poco eso. No, por eso no va como agronomía y veterinaria, eran los dos que más. Cuando eso era todavía agronomía y veterinaria. Después nos separamos. Y yo ya soy entonces de la Facultad de Ingeniería Agronómica y egresado en el 69. Claro. Bueno, y Graciela, ¿y usted dónde estudió y a qué se dedicó después? Además me dijiste que educadora casi siempre. Sí, y primero me recibí de maestra en la Escuela Normal de Profesores número 1. Sí. Después me recibí de licenciada en Humanidades de los jesuitas en aquel entonces, de la Universidad Católica. Pero eran sacerdotes. Ellos llevaban cuando eso era. Sí, eran sacerdotes. Claro. Y bueno, y después hice una maestría en Ciencias de la Educación. Entiendo. Después hice también un doctorado. Pero lo digo con toda humildad, porque eso es acción de Dios siempre conmigo. Es cierto, sí, la posibilidad de la educación. La primera doctora en letras del Paraguay. Mira un poco. Sí, recibí condecoración inclusive del Ministerio de Cultura de aquel entonces, en la cual ellos en la plaqueta que me dieron, me declaraban primera maestra paraguaya, pero no es por... Las primeras son Celsa y Adela Sperati. Lo que pasa es que yo enseñaba en cualquier lugar, inclusive, no solo en Asunción, sino en el interior, donde encontraba... ¿Dónde se hacían estos estudios así de doctorado, sobre todo? Bueno, el doctorado, hasta en eso fuimos bendecidos. La maestría, la licencia, todo eso se podía hacer acá en la Facultad de Filosofía de Tapunta, ¿verdad? Después de pasar, por supuesto, mi primer título es de la Universidad Católica. Claro. ¿Verdad? Y el doctorado, fuimos tan bendecidos, mi promoción, que se contrató, no sé cómo se hizo, toditos nuestros profesores eran extranjeros. Vinieron del extranjero. Ahí yo aprendí el latín. Por eso, al no haber todavía aquí, ¿verdad? En Paraguay esa posibilidad. Señor. Pero igual tuve la suerte de estudiar en el exterior muchas carreras. También. Soy investigadora, socioeducativa, ¿verdad? Y bueno... y trabajó siempre en su rama de la investigación de la educación. Siempre, señor, siempre. Y también escribía libros, llegué a escribir hasta el momento que ya no pude continuar, 385 libros. A la cuenta. Sí. ¿Toda una biblioteca entonces? Sí, así mismo. Sí. Y con mucha difusión, gracias a Dios, porque son todo para concienciar a la gente. Claro. Y bueno, entonces eso es, y ya le digo, recorrí el país. Enseñaba en varios lugares, en Ciudad del Este, en Mingaguazú, en Santa Rita. Sobre todo tus enseñanzas eran más bien para los educadores, ¿verdad? ¿O no? ¿O también? No, tenía alumnos y tenía también maestrías, sobre todo en Ciudad del Este tenía posgrado. Claro. Pero mi vida le dediqué al Colegio de San José. A San José. Sí, estuve 60 años. Sobre España, sí, sobre España y San José, los betarramitas que ayer cumplieron
aniversario sí, así mismo. Academia Literaria. Sí. ¿Te acordás hasta ahora todavía? Sí, sí, señor. Y la Academia Literaria. Sí. Yo fui la asesora después del padre César Alonso de las Heras durante varios años y también formé, por la gracia de Dios, varios escritores, porque muchos de ellos escriben libros. ¿Y de los padres de Tarramitas conoció a quién? Conocí. De los grandes que... Sí, el padre Rigual, yo sabía, sí. Después el padre Cano, el padre César Alonso de las Heras, que me entregó públicamente. Soy la primera académica de la Academia Literaria. Entiendo. Y después, había uno de apellido padre Sobá, algo así. Sí. Ese no le conoció, sí. Pero no es el que escribió Patria Querida. Porque eso ya no me acuerdo. Hay de esos detalles muy puntillosos. No, claro. Sí, pero el que escribió Patria Querida, sí, inclusive yo le escribí también un libro para él. ¿En serio? Sí. Y así, el padre José La Rosa, que creo que después se fue hacia La Colmena, creo que. Sí, el padre Sosa. No me acuerdo. Sosa. Sí, también. ¿Le conocí? Sí. Yo le conocí al padre Sosa. Él ahora está, creo que hacia La Colmena, justamente. Sí. Supongo que debe ser el mismo que estamos hablando. Sí, es el mismo. Él estaba muy enfermo. Párroco hace poco. Sí, él estaba muy enfermo y le llevó justamente junto al padre La Rosa. Él lo cuidaba. Así es. Bueno, qué bien. Así entonces estamos visitando esta familia, la familia Bianchi Fanego. Bianchi Fanego. Ingeniero agrónomo, pero ya todo, ahora ustedes están jubilados, ¿verdad? Sí, súper. Disfrutando. Y sin cobrar tanto nuestro sueldo tampoco. Sí. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con más ñande upukwe pupore. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso.
Queridos amigos, estamos con Upukwe visitando aquí a la familia Bianchi. Yo ya casi le hice en castellano, ¿verdad? Bianchi Fanego, el señor Luis y la señora Graciela, que nos cuentan su historia un poco. Y entre esta historia queremos saber un poco, Graciela y Luis, ¿cómo ustedes se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Sí, yo era catequista del Salesiano. Del Salesiano. Sí. Salesiano. Monseñor Lasaña, la capilla antigua, la iglesia antigua. Ah, sí. Y cierto día mi hermano, que ya era su compañero en el Colegio Nacional, me pidió si podía hablar con él, porque como él había perdido a sus padres tan jovencito, entonces él estaba con mucha carga de emociones, de dolor, ¿verdad? Y yo le dije que sí a mi hermano. Como catequista. Entonces, como catequista. Claro. Y bueno, no sé si habrá sido el designio del Señor, pero ahí brotó el amor. El amor. Y sí que le hablaste tan bien y al final de cuentas te pusiste en el lugar de... Y seguramente sí, porque sufrí mucho con el sufrimiento de él. Ya. Por eso yo a mis hijos le incliné siempre hacia su papá y le adoran sus dos hijos. Sí. Esa es la verdad. Y bueno, 9 años de noviazgo. ¿Dónde fue esa cita? Ahí en la misma parroquia, el encuentro. ¿Ya no te acuerdas? No me acuerdo bien. Ya de eso. Sí. 9 años de noviazgo y 55 de matrimonio. Ahora tienen 55 de matrimonio. Sí, este año va a ser 56. Van a cumplir 56. Sí. ¿Cuál es la fecha? ¿En qué fecha se casaron? El 19 de diciembre de 1970. 70. Día de la Virgen del Paso, algo así creo que es. 56 años. Sí. Bueno, así Vagina de Don Luis, ¿cierto, Vagina? Así es, y la forma que nos conocimos es que yo, como su hermano era mi compañero de colegio, entonces me tuvo 2 horas hablando porque para yo tener la autorización de acercarme acá a la doña. No me diga. Y ellos estaban en el Ateneo Paraguayo. Entiendo. Porque ambos eran se dedicaban al canto, tiene antecedentes, zarzuela, de todo, ha participado. O sea que viene el estilo salesiano entonces, Bellapola zarzuela, Bellapola teatro, canto, todo, danza. Ambos, porque danza. Mi cuñado cantaba un tono de un bajo que hacía así nomás no había, y ella era excelente como cantante y ha trabajado en muchas zarzuelas con Carlos Báez, Ernesto Báez, hasta en obra seria con Jacinto Herrera y todo ese tipo de cosas. A la cuenta de esa faceta no me contaste, Graciela. Y entonces, ya hoy por hoy, la humildad, nada de orgullo, nada de soberbia. Sí, pero esto no es humildad. Al contrario, esto estimula a muchas jóvenes. Y sí, yo suelo ver el programa. Para decir que verdaderamente se puede realizar tantas cosas. Exacto. Se puede ofrecer. Fundaron la Cristoteca en Atirá, era lo bien su programa. Y no sé, siempre fueron los niños y los jóvenes fueron siempre mi debilidad, ¿verdad? Y bueno, tuve esa suerte que mis padres procuraron también y entonces estudié danza. Llegué a bailar inclusive a Buenos Aires, me mandaban siempre para la colectividad paraguaya, digamos. Y siempre pedían pájaro campana. Ese es lo que más piden. Y en todas partes, hasta ahora lo pedimos nosotros. Y estudié francés también, terminé toda la carrera y me dediqué, no sé ya eso, no recuerdo muy bien por qué me habrá llevado, pero el gobernante de turno me llevó y yo hacía la traducción cuando venía algún diplomático que hablaba cuando francés. Venían los diplomáticos, claro. Y yo estaba ahí a mi lado. ¿Y qué tal ahora? ¿Recordás todavía tu francés? Y algunas cosas nomás, porque estuve en París también. Entonces algunas cosas nomás, ¿verdad? Merci beaucoup, todas esas cosas. Muchas gracias, esas cosas, pero el resto ya me olvidé todo. Claro. Pero así mismo. En la Alianza Francesa y muy bien. Y don Luis, ¿y vos estudiaste algo o dedicado directamente a la agronomía? A la agronomía, o algo más también. Estudié, me especialicé en producción de trigo, estudié en México durante 1 año.
y me dediqué directamente en la facultad y enseñando incluso en posgrado. Claro, eso me dijiste, la parte de la educación. En Kansas también. Y estuve en Kansas también estudiando, becado por la facultad. Claro. Nosotros teníamos como una universidad de agronomía, teníamos un convenio con AID Nuevo México, entonces todos iban ahí. En mi época, siendo profesor y más de los otros cargos que tuve ahí, tuvimos el privilegio de ser la facultad mejor calificada y hemos tenido lo primero que existe, que era en materia de eso. ¿Quién era en ese momento el ministro? Bertoni, puede ser. No. Bertoni, cuando yo estaba en el cuarto curso de la facultad, él era mi profesor. Él fue y era todavía profesor, porque él estuvo también en la Facultad de Agronomía como en el departamento de producción. Y estaba en el Instituto Agronómico de Caacupé. En eso le envía a su secretario, al Papalardo para que se presente él ahí directamente para ser ministro. Y esa es la mejor época que tuvo los ingenieros agrónomos, en el sentido de que todos han sido enviados al extranjero. Nos caracterizamos nosotros en aquel entonces una buena formación. Sí, de tener prácticamente el 95% de nuestros profesores eran maestría y PhD. Que han estudiado porque tenían... No, porque como yo estuve en Carlos Funnel, ¿verdad? Ahí solamente enseñaban ingenieros agrónomos y veterinarios, doctores. Exactamente. O sea, solamente a ese nivel en la escuela agropecuaria salesiana, ¿verdad? Como yo enseñé también 2 años ahí, entonces por eso es que sabía y todo me llamaba la atención. Y hablaban una maravilla de Bertoni, yo no le conocía, ¿verdad? Pero después creo que fue el sabio, único que después del golpe continuó también como ministro. Es un verdadero sabio. Sí. No en balde era su papá, era el famoso sabio Bertoni, Moisés Bertoni. Moisés Bertoni, claro, el papá entonces, de él. Sí, entonces, y ahora el hijo también fue ministro de Agricultura. Siempre la sangre viene y sí, inteligentísimos. Claro. De familia viene la inteligencia, evidentemente. Sí. Que sobre todo cuando detrás de eso hay honestidad y deseo de hacer bien las cosas. Porque ha caracterizado. Hay muchos que son inteligentes, pero era para hacer el mal. Era una época que se caracterizaba porque había todavía inteligencia en este país. Claro. Que no es la época en que usted está hablando mucho. Eso no existía en aquel entonces. Claro. Tuvimos un presidente dictador, pero no había ese tipo de cosas. Tenía sus anillos que seguramente se beneficiaban. Claro. Pero era otra cosa en aquel entonces. Tal así que yo me puedo apreciar jamás me convocaron a mí a una reunión de los cuatrinomios, de que esto, que lo otro de los colorados. Nunca. Claro. O sea, vos eres educador. Ahora estamos volviendo a eso que le convocan a todo el mundo. Sí, había pues nosotros en aquel entonces teníamos un respeto. Yo estuve en agricultura en ese entonces, había un respeto a la honestidad de gente. Sí. A mí siempre me tuvieron más en cuenta mi eficiencia, mi calificación como docente universitario. Claro. Ese respeto. O sea que trajiste en la sangre concesionera a pesar de que tuviste 3 años nomás. No. Una de las cosas que inculcamos a nuestros hijos y han heredado eso. Tanto nuestros hijos porque el cargo que tiene se presta a muchas cosas. Claro. Porque él es diplomático. Es diplomático el hijo. ¿Cuántos hijos tienen, Graciela? Tenemos 2 hijos. 2 hijos. Tenemos la nena, que llegó a ser la primera, porque el primero yo, por problemas físicos, le llamé solamente Angelito, por él, ¿verdad? Sí. Y le sigue mi hija Karina Elena, que tienen 3 hijas, y mi hijo, Luis Ramiro. Ya. Y él es el diplomático entonces. Sí. Pero él está por aquí. No, señor, los 2 están en el extranjero. En el extranjero, sí. ya.
Pero tu hija no es diplomática. No, mi hija es periodista. Periodista. ¿Y por qué está en el extranjero? Porque su marido, también ingeniero agrónomo y con otras carreras de especialización dentro de la agronomía. Entonces fue alumno de él y ahí se conocieron con mi hija Karina. Ya. Y después él se fue ministro de Agricultura acá un mes, ¿verdad? Porque había muerto el que era ministro que en un accidente de avión. Y él se quedó ahí hasta que ellos nombraron otro. Sí. Pero le mandaron al YAICA o IICA, como dicen, ¿verdad? Y hizo tan buen trabajo, él sigue haciendo. ¿Pero están ahora por cuestión de estudio o fueron ya a radicar? Él es funcionario nombrado en el IICA, que está en Costa Rica. En Costa Rica. Sí, para representar a Paraguay. Esa institución también ayudó mucho a Carlos Fanel, yo recuerdo. Sí, también porque... ¿Cómo dijiste el AID? AID, sí. Esa institución también. Sí, americana. Para grandes proyectos, recuerdo, muy interesante. No, y el IICA siempre se hizo importante para Paraguay porque ahí estudiaron todo, Hernando Bertoni. Entiendo. Que el ministro. Entonces por ahí esa relación. De ahí viene Carlos Páez, todo, que ha sido el mejor egresado en aquel entonces de agronomía, cuando se abrió recién como agronomía de la primera carrera de agronomía. Claro. Qué lindo, che. Yo tengo que seguir hablando más con usted, pero vamos a hacer otro programa. ¿Cuándo? Porque el año de tiempo. Sí, yo sé. Pues yo, Graciela y Luis, le voy a pedir así en un minutito que me digan así mirando a la cámara, sobre todo, ¿qué ustedes dirían hoy a nuestros jóvenes, a nuestras familias principalmente, mirando un poco así como ustedes también, dentro de esta tan linda formación, educación, ¿verdad?, que recibieron, pero con el esfuerzo. Derecho también. Derecho también. Abogacía también. Así mismo. Un mensaje entonces. ¿Cómo no? Por favor, jóvenes que están trabajando tanto con la Pascua Joven y catequistas, recuerden que son la semilla para el futuro, porque tendrá que haber purificaciones por todo lo que habremos hecho. Entonces ustedes son la esperanza para el futuro. También le encargo eso a mis nietos, a mi nieto y a mis nietas. Y al Paraguay, que resucite, por favor, que resucite. Este es un país maravilloso. Fuimos el mejor de Sudamérica en su tiempo. Entonces, ¿ahora por qué? Basta, señores, basta. Y ustedes, adelante, siempre adelante, con la albirroja puesta por dentro. Gracias, Pato. Gracias, hoy sobre todo la albirroja, que ahora vamos a ir al Mundial también. Sí. Don Luis, ¿qué más nos deja? A mí lo que más me preocupa es actualmente que la familia cumpla su función como tal. Entiendo. Es la primera escuela que nuestros chicos pueden hacer que mejoren. Así mismo. Si los padres no cuidan que sus hijos vayan por buen camino, es una de las cosas que a mí más me preocupa ver, porque yo veo demasiada gente drogada, esto y todo ese tipo de cosas. Y eso es, la primera escuela es la familia. La familia. Templo. Y, por favor, el programa que están haciendo ustedes de inculcar el cristianismo, porque es lo único que nos va a salvar, es ese que está arriba. No hay otro. No hay otro. Solamente Él. Y esa confianza y fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que puede sacarnos adelante. Claro. Muy bien, muchísimas gracias así a don Luis Bianchi y a la señora Graciela Fanero. 56 años ya no tenemos de Y sí. Qué alegría, che. Y nos casamos en 1970. Sí. Y con los 3 hijos, en realidad me dijiste, porque un angelito tenés. Un angelito también, tengo. Y 4 nietos entonces. No, 5 nietos. 5 nietos. Sí, tengo 3, 2 con mi hijo. 2 con tu hijo. Y 3 con la mujer. Hija. Bueno, así nos vamos despidiendo. Les agradecemos y les dejamos también, como siempre, la bendición para el hogar de ustedes, para la familia, para los hijos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Upukwe Pupore. Saluden un poco, hagan el adiós ahí a la gente.